un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 3 de junio lo vamos a compartir hoy con el presidente del PPD, el presidente electo del PPD, el diputado Raúl Soto, con la secretaria nacional de la democracia cristiana, Alejandra Kraus, con el diputado de Bópoli, Jorge Guzmán. Con ellos y con ella entonces vamos a compartir este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería comenzar por un hecho que tiene que ver con el crimen organizado, que ha generado bastante, ha llamado muchísimo la atención porque tiene muchas implicancias en la política de seguridad, en la política de inteligencia, etcétera. Recordemos que ayer, ¿no es cierto?, la Policía de Investigaciones allana una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago, una diligencia encargada por el Ministerio Público, ¿no es cierto?, que investiga la participación de un ejecutivo de ese banco, ¿no? ¿Qué hacía este ejecutivo? Se llama José Carlos Pérez, estaba involucrado en una red de apoyo de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua. Entonces, según señaló el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, los movimientos de esta gran cantidad de dinero no generaron alertas de la unidad de análisis financiero. Recordemos que se movieron más de 75 mil millones de pesos, 84 millones de dólares más o menos, entre el 2022 y el 2025, transferencia al extranjero, en criptoactivos, por ejemplo, también. Y el fiscal Barros declaró ayer que apuntar al sistema financiero del Tren de Aragua es lo que más les duele a esta organización. Esta es una empresa criminal que está dedicada al lucro, conseguir dinero. Lo que ellos hacen y persiguen es lo que vemos el día de hoy. Mucho, mucho dinero. Entonces, no es solo deteniendo y encarcelando a los partícipes, que generalmente son las estructuras más bajas o medias, sino que derechamente seguir la línea de los dineros para que no lleguen a los líderes de la organización. Cuando les quitamos el dinero es lo que más le duele, dijo el fiscal. A propósito de ese tema, no de que no hayan saltado las alarmas, en fin, vuelve el tema de levantar el secreto bancario. Justamente hoy, además, este proyecto de ley se vota en el Senado, ya se aprobó en la Cámara. No sé, para que nos explique bien qué es lo que exactamente se aprobó, le quería preguntar al diputado Raúl Soto, justamente. Diputado. Buen día. Hola, buenos días Cecilia, saludar a todos los panelistas y quienes nos escuchan. La verdad que primero señalar que lamento mucho que en la cuenta pública del presidente Kast, que comprometió su campaña a luchar fuertemente contra el crimen organizado, no haya tenido una sola palabra para el alzamiento del secreto bancario, que a estas alturas y tras los hechos que se han conocido, donde el crimen organizado no solamente ha penetrado, ¿verdad?, instituciones públicas, sino que también empresas privadas para generar adelante el lucro que les permite seguir con sus delitos transnacionales. Y la única manera, ¿verdad?, de pegarles fuerte, de manera frontal y desbaratar estas bandas es dándoles donde más les duele, que es persiguiendo la ruta del dinero. Y para hacerlo necesitamos más herramientas, particularmente para la unidad que es la encargada, ¿verdad?, de hacer estas averiguaciones, que en este caso particular del Tren de Aragua con el Banco Santander no logró levantar las alertas a tiempo para poder prevenir que lavaran y sacaran de Chile miles de millones, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creemos que es necesario que el presidente Kast, el gobierno, se pronuncie y que le dé un respaldo y le ponga urgencia a esta iniciativa, independiente de que hoy día hay una votación en el Senado en el marco de un proyecto de ley de inteligencia financiera, donde se le entrega a la UAF, ¿verdad?, mayores facultades para requerir directamente información
cuando hay situaciones que puedan levantarles alerta respecto de eventuales irregularidades, ¿no? Eso evidentemente que es algo necesario, lo ha dicho el Ministerio Público en reiteradas oportunidades, lo venimos diciendo desde la oposición hace ya varios años y lamentablemente una parte del mundo político, la derecha, se ha negado a esa posibilidad y el gobierno no se ha pronunciado ni siquiera, no hay forma posible de combatir de verdad en serio el crimen organizado si no es a través de perseguir la ruta del dinero. Pero diputado, ¿qué es lo que este proyecto que ya se aprobó en la Cámara y que se va a votar en el Senado, qué alcance tiene? O no sé si el diputado Jorge Guzmán también lo quiere explicar. O sea, la idea es entregarle mayores facultades a la unidad de análisis financiero para que... Pero no es levantar el secreto bancario como ustedes estaban proponiendo. A eso me refiero. O sea, sí, porque se le autoriza a pedir información financiera directamente a los bancos. Para entender bien, sin autorización judicial. Claro, pero si fue aprobado en la Cámara de Diputados, fue aprobado antes del cambio de gobierno, entonces. Ok. Sí, perdón. A ver, sí, diputado Guzmán. No, muy buenos días. Bueno, saludar a los panelistas. Pero yo también quiero hacer referencia a esto de esta polémica, a mi juicio también muchas veces que se hace muy grande, pero en la práctica yo creo que es poco de polémica. Nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados una norma que le permite a la unidad de análisis financiero solicitar el levantamiento de secreto bancario sin autorización judicial. En cierto supuesto, que es cuando existan operaciones sospechosas que involucre, por ejemplo, a un funcionario público, que tenga que ver con alguna personalidad jurídica específica o en casos que el banco estime que esa transferencia en definitiva reviste caracteres sospechosos. Y la verdad que yo creo que ahí, no me recuerdo bien la votación, quizás Raúl ahí me puede ayudar un poquito, pero nosotros, Evópoli y gran parte de Chile Vamos votó a favor de esa norma. Entonces, sí. Cuando nosotros se nos apunta con el dedo y se dice que estamos en contra del levantamiento del secreto bancario, no es que estemos en contra del levantamiento del secreto bancario, es que las cosas cuando se regulan hay que hacerlas bien, no puede quedar al arbitrio de un funcionario público la determinación, entonces hay que establecer cuáles son los supuestos, cuáles son las condiciones, y eso es más o menos lo que pasó al Senado, y que entiendo que en el Senado también puede que se perfeccione la norma, pero efectivamente aquí yo creo que hay voluntad política para avanzar en un sistema que cuando existan estas transferencias, como la que acabamos de conocer y vinculadas con el Tren de Aragua, el sistema funcione y se prendan las alertas que tienen que prenderse. Si al final yo creo que todos queremos que se persiga la ruta del dinero, algo que nosotros como Evópoli hemos impulsado hace mucho tiempo, porque sabemos que en definitiva no se justifica que un gallo aparezca de un día para otro con mansiones, con casas, con auto último modelo, ostentando la riqueza que evidentemente proviene de asuntos ilícitos muchas veces. A ver, claro, pero lo que no entiendo bien entonces, ¿por qué dice el diputado Soto que la derecha se opone a esto? O sea, es un proyecto de ley que sí está de acuerdo, pero en algunos casos no todo lo que ustedes quisieran. ¿Eso es, diputado Soto? Lo han votado en contra en reiteradas oportunidades. Finalmente la última votación entiendo que logró pasar y es la que se va a ver en el Senado, que no es un proyecto particular para el lanzamiento del secreto bancario, sino que se incorporó una norma que busca lograr ese fin en el marco de otra iniciativa que es la de inteligencia financiera. Claro. Pero sin embargo, así como señala el diputado Guzmán, si bien hay una parte de la derecha, especialmente en Chile Vamos, que se ha mostrado abierta, hay otra parte de la derecha, especialmente republicanos y libertarios, que han estado insistentemente en contra y no sabemos por qué razón a esta altura, es absolutamente inexplicable. Y esa es la parte que tiene mayor presencia en el gobierno y nos da la impresión de que bueno, hay una negativa del presidente casi y del Ejecutivo en esta materia, que a esta altura, verdad, no es explicable ante los ojos del país, porque aparecen casi defendiendo o protegiendo el crimen organizado cuando lo que necesitamos es justamente lo contrario. A ver, Alejandra Kraus, no es primera vez, ¿no es cierto?, que se habla de este tema y primero ha causado mucho impacto cuando descubren esto, ¿verdad? Recordemos que es una investigación que lleva 2 años haciendo la Fiscalía.
También dejar en claro que es un ejecutivo de ese banco, no es que el banco, para que se entienda bien, un ejecutivo de ese banco el que está involucrado, que también usaba muchas otras cuentas y cuentas en el banco Falabella, Scotiabank, Santander, en fin, entonces, para que aclarar bien, esto que cuando el fiscal dice que no se levantaron las alertas es lo que llama la atención y lo que deja en claro que algo hay que hacer, ¿verdad? Alejandra Kraus. Cecilia, muy buen día y saludaros. A ver, Alejandra, vamos a volver a conectarnos contigo porque no te escuchamos bien. Perfecto. Ahí sí, Alejandra, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Cecilia, efectivamente algo. No resulta la conexión, Alejandra, algo pasó. Le vamos a dar la palabra ahora. Estamos también acompañados por el analista político Roberto Munita. Él es académico de la Universidad Andrés Bello, ligado a Renovación Nacional. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros y tu opinión respecto a este tema que estamos conversando justamente. Hola, buen día. Buen día. Bueno, yo me acabo de meter en la transmisión, pero algo que se escuchar del contexto que estaban hablando. Sí. Y primero que nada me parece gravísimo y se tiene que investigar. Si es efectivo, ya, y ya antes habían presunciones de que era efectivo y ahora se confirman, que el Tren del Agua tenía y tiene relaciones con ejecutivos bancarios, con empresarios, etcétera. Eso es algo que tiene que llegar hasta las últimas circunstancias, hasta las últimas consecuencias, y caiga quien caiga. La única forma de desbaratar el crimen organizado es llegando al fin del dinero, en el fondo, haciendo todo el trazo del dinero. Y esto, por supuesto, que vuelve a instalar el tema del secreto bancario. Acá yo creo que no hay que caer en la caricatura, no hay que decir que hay un sector que quiere proteger los intereses de los empresarios, por ejemplo, y hay otro sector que son los buenos, que quieren full transparencia. Yo creo que esta caricatura hay que evitarla y hay que entender que hay dos extremos que son muy malos. El extremo donde no hay nada de transparencia, donde hay solamente opacidad y no se puede saber ninguna transacción, no se puede saber nada, y también el extremo de la casa de vidrio, donde no hay ninguna instancia para la intimidad o para la reserva. Todo el mundo tiene derecho a una vida íntima, todo el mundo tiene derecho a cosas que están reservadas y que no son parte de la transparencia. El punto es cómo llegar al punto medio, ¿ya? Y ahí, hasta ahora, hemos tenido, a mi juicio, buenas luces. Por supuesto, siempre es mejorable, pero por algo se llegó hasta a este cauce, ¿cierto? De encontrar 75.000 millones a través de un ejecutivo del Banco Santander, en el fondo. O sea, no estamos en un escenario de total opacidad, eso quiero decir. Claro, 2 años de investigación a ver, Alejandra, ahora sí parece mejoramos la comunicación contigo. Perfecto, sí, Cecilia. Ahora sí. A ver, sin duda yo comparto que es gravísimo los hechos. Creo que las alertas que de alguna manera se venían presentando, pero a mí me surge, Cecilia, y esa es la gran preocupación. Escuchaba al diputado Jorge Guzmán a propósito de la norma que se había aprobado y que llega al Senado, y las facultades que le entregan a la unidad de análisis financiero queda reducido a determinadas, digamos, o autoridades o personas, digamos, específicas, y aquellas operaciones que le parecieran a la banca preocupantes. Y esta operación no le resultó preocupante. Entonces, por eso creo que hay que abordar en serio el tema económico o de apertura al tema de las cuentas bancarias y sin las preocupaciones que permanentemente se han manifestado, en particular por la derecha. A ver, Jorge Guzmán. Entendamos que la UAF lo que hace es alertar respecto de operaciones sospechosas. O sea, yo creo, y espero, Alejandra, que comparta conmigo, que una institución como la Unidad de Análisis Financiero no debería tener por qué
revisar las cuentas bancarias de las personas a diestra y siniestra y sin ninguna prevención, sin ningún cuidado significativo. Imagínate que un organismo del Estado, en definitiva, tenga la facultad privativa y exclusiva de revisar las cuentas de las personas a diestra y siniestra y sin ningún tipo de control. Entonces, lo que hace este proyecto de ley, que aún no entra en vigencia, es justamente potenciar la facultad que tiene la unidad de análisis financiero para que sin autorización judicial previa pueda detectar operaciones sospechosas en casos de funcionarios públicos, de personas jurídicas o eventualmente cualquier acción que sea sospechosa para la unidad de análisis financiero. Y yo creo que ¿Y cuál es la diferencia entre lo que plantea Alejandra y lo que plantea usted, diputado? Lo que planteó Alejandra es que, y así lo entendí yo por lo menos, es que debiese existir una institución, caso unidad de análisis financiero, que tuviese la facultad de poder revisar las cuentas de todos, incluso cuando no existan movimientos sospechosos. Entonces, eso a mí, Jorge, me parece, a ver, quizá lo interpreté mal. Jorge, sí, esto no se trata del registro de vándalos. De verdad, creo que hay que regular adecuadamente y que las incertezas, preocupaciones que han surgido desde la derecha a propósito de esta visión amplia que manifiesta el diputado, no sea así. Aquí tenemos claro, y hoy día se ha manifestado, lo dicen las autoridades que han investigado, que hay que encontrar la ruta del dinero para poder enfrentar en serio el crimen organizado. En consecuencia, Alejandra, debemos ponernos en eso. Sí. No, pero entonces está perfecto lo que estamos haciendo. Hemos aprobado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que ahora pasa al Senado, que justamente fortalece las facultades de la unidad de análisis financiero para poder levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa. Si hoy día se puede levantar el secreto bancario con autorización judicial, con autorización esto previa. Establecería la excepción cuando sean operaciones sospechosas. Jorge, sí. Lo que hemos observado en este caso en particular, que llevándole una investigación por 2 años, en consecuencia todas las autorizaciones judiciales debieron haberse emitido en su oportunidad y entregado a quienes investigaban. A pesar de ello, la unidad de análisis financiero, más allá de solicitar o no levantó las alertas. Si ese es el punto. Eso es lo que debemos... la UAF, pero en la práctica el proyecto de ley va en la línea correcta. No veo una duda respecto de eso, ¿no? Miremos, Jorge, de verdad cómo está operando el sistema. Cómo está operando el sistema de tal manera que no nos veamos enfrentados una vez más, porque no es la primera vez. No es la primera vez que los UAF no hacen las alertas oportunas. En consecuencia, eso es lo que debiera a todos importarnos, y concordar que esto debemos perfeccionarlo en la línea adecuada, dejando las aprehensiones que la derecha tiene a propósito de la aparente facultad que se le estaría entregando a un gobierno en particular, al Estado, para revisar las cuentas corrientes o las cuentas de ahorro de nuestros nietos. No. A ver, diputado Soto, lo que dice Alejandra sobre la UAF, ¿qué se puede hacer ahí para mejorar el funcionamiento entonces de la unidad de análisis financiero? ¿Qué es lo que está fallando ahí, cree usted? No, es evidente que el sistema tal cual está hoy día no está funcionando, ¿no? Y prueba de eso es que no fue capaz de levantar las alertas la UAF respecto de operaciones millonarias que estaba teniendo el Tren del Agua a través de un banco para sacar y lavar dinero del crimen organizado, ¿no? Eso ya a esta altura es un diagnóstico absolutamente claro. Y por lo tanto es evidente que el lanzamiento del secreto bancario o el fortalecimiento de la UAF como institución que debe contar con más herramientas para poder alertar y anticipar estas situaciones, ¿verdad? Tiene que tener sentido de urgencia, y yo espero apoyo transversal también, y en ese sentido a mí me parece que cualquier iniciativa que vaya en esa dirección es positiva, es bienvenida, y me parece que debiese entonces aprobarse esta iniciativa que se vota el día de hoy en el Senado, que ya la aprobamos nosotros en la Cámara de Diputados y Diputadas, y yo valoro que ciertos sectores
del actual oficialismo se estén abriendo a esto, porque ha sido un debate de largos años donde se han negado muchos en la derecha chilena, ¿verdad?, persistentemente, una y otra vez, y la verdad que el crimen organizado, mientras se niegan a levantarle el secreto de las cuentas, sigue avanzando, y las consecuencias las están sufriendo los chilenos y chilenas. Ante no comerciales, Roberto Munita, sobre el funcionamiento de la unidad de análisis financiero, coincide que hay que hacerle ajustes, que hay que fortalecerla, que hay que entregarle más herramientas, y qué herramientas podrían ser. Sí, de acuerdo con que cumple un rol fundamental y es hora de someterla a un proceso de cirugía. De hecho, hace poco salió el director de la UAF y hubo cuestionamientos internos. Yo creo que este gobierno, desde que ingresó, ha dado señales de querer fortalecer esta unidad. Y por supuesto que es el momento, casos como este nos demuestran que, primero que nada, cumple un rol fundamental, y segundo, que hoy día estamos al debe y por lo tanto necesitamos fortalecer la unidad de análisis financiero. Bueno, darle más prerrogativas, darle más recursos, ¿ya? Y por supuesto que sea parte integral, bueno, ya es parte integral, pero reforzar su rol como parte integral del ecosistema de integridad que tiene el Estado, donde no solamente está la UAF, sino que también está la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo para la Transparencia, entre otras instituciones. Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos en el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy con Roberto Munita, analista político, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Estamos también con el presidente electo del PPD, Raúl Soto, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, y el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán. Bueno, ya hablamos recién a propósito de esta mega operación que se descubre, ¿no es cierto?, donde está involucrado el Tren de Aragua, con este lavado de dinero y todo lo demás que ya hemos conversado, y donde se ha abordado el tema de la ley de inteligencia financiera. Recordemos que se vota hoy en el Senado, algo que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados y que en algo más herramientas va a otorgar para las investigaciones. Y a propósito de materia de seguridad, recordemos que después de la cuenta pública del presidente Kast de este lunes, es uno de los temas también que está en la palestra. Ayer en el Senado el ministro Arrau dio a conocer su plan de seguridad, pilares como la prevención, con foco en menores, recuperación del control territorial, el fortalecimiento de la institucionalidad, en fin, va a entregar más detalles hoy también, y introdujo una perspectiva cultural sobre la criminalidad juvenil. Dijo, esto no es solo policial, de orden y seguridad carcelario, esto también es cultural. No podemos controlar la delincuencia juvenil si normalizamos que en un liceo, por ejemplo, se preparen bombas Molotov. Bueno, se instala el tema de la seguridad, siendo que es el tema que, como siempre, más preocupa a la ciudadanía. Y en ese contexto aparece el registro de vándalos, que si bien es una medida chica en comparación con los grandísimos problemas de seguridad como ¿no es cierto?, el crimen organizado, pero ha generado muchos comentarios. Entonces, comencemos para opinar qué les parece este registro de vándalos. Alejandra Kraus. A ver, sin perjuicio que existen una serie de registros frente a determinados hechos que son sancionados por la justicia, yo tengo ciertos reparos, sin conocer, digamos, el proyecto de ley que va a ser presentado, y particularmente respecto a las incertezas del concepto y contenido de incivilidades. Eso me genera, desde la perspectiva de la certeza jurídica, cuando uno va agregando de una u otra manera penas o medidas cautelares o afectación de derechos sociales o políticos, lo que fuere, eso me genera cierta distancia y preocupación jurídica, sin duda. Creo que incluso en los términos en que se ha planteado pudiera revestir algunas características de algún tipo de inconstitucionalidad.
Entonces, esa es mi primera observación. Segundo, todas las incivilidades que aún no se ha determinado profundamente cuál es el concepto, digamos el contenido del concepto, van a ser consideradas. Le escuchaba a Evelyn Matei en una radio, un programa de radio que ella tiene, que si acaso se iba a ser considerado que un sargento de la Fuerza Aérea que estaba pensionado, lo pesquisaban, digamos, lo encontraban consumiendo drogas, le iban a quitar su pensión, que las pensiones de las Fuerzas Armadas reconoceremos que estas son bastante más sustanciosas que las pensiones que otorga el sistema en general de los trabajadores de nuestro país. Entonces, hay cierta preocupación. Y por último, aquellas incivilidades que cometan jóvenes o no tan jóvenes, que no son beneficiarios de ningún tipo de subsidio del Estado. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Entonces hay cierta distorsión en la forma como tratamos lo que se ha denominado por el presidente Kast y el subsecretario Pavés sobre incivilidades. Y eso es preocupante porque es profundizar una brecha social que no me gusta para mi país. A ver, ¿qué dijo el subsecretario Máximo Pavés, subsecretario del Interior? Lo que queremos es que haya un registro, rol, da lo mismo el nombre, dijo, pero que exista un registro donde todas las personas puedan ver quiénes han atentado contra bienes públicos, por ejemplo. Y quienes sean sancionados van a permanecer durante 5 años en ese registro y no podrán acceder a la PGU, la gratuidad universitaria, tampoco podrán postular a subsidios de arriendo ni a las becas ANID. En fin, lo que queremos es que las personas estén en un registro público. En algunos casos, con delitos. En otros casos, con una sentencia de un juzgado de policía local. Esto para disuadir y sancionar esas conductas. A ver si me expliqué bien, si les leí tal cual, dijo el subsecretario Pavés. Tomando en cuenta esos términos, Jorge Guzmán, ¿qué opina, diputado? A ver, yo creo que primero no podemos seguir en la situación que estamos. Hoy día, lamentablemente, hay una cierta impunidad respecto de aquellos que ocasionan daños, perjuicios, dañan la propiedad pública, la propiedad privada, y finalmente hacen lo que quieren y vemos cómo nuestras ciudades, nuestros espacios públicos, nuestros colegios, los espacios que se ocupan, el metro en Santiago, la locomoción pública, etcétera, termina convirtiéndose en un espacio de daño, de perjuicio y nadie se hace cargo de eso. Entonces yo esperaría que el diagnóstico fuera compartido, o sea, tenemos que hacer algo para que esas incivilidades, esos actos de vandalismo, en definitiva, tengan una sanción que produzca el efecto que todos esperamos, es que las personas no lo hagan, no sigan generando este tipo de incivilidades. Entonces, primero eso respecto al diagnóstico. Y segundo, a mí me parece que ironizar con el registro es llevarlo al absurdo y no entender lo que se está queriendo hacer. ¿Qué significa? ¿Por qué dice ironizar? Voy a responder, que lo citó Alejandra, pero efectivamente lo dijo Evelyn. Una persona que, el caso que planteaba de un funcionario de las Fuerzas Armadas, consumiera droga, si perdería su pensión, ¿el consumo de droga está penalizado? ¿Tiene una sanción el consumo de droga? Pero, en Chile pero no está aquí, sancionado. Jorge, lo que está sancionado es el tráfico de droga, está sancionado... Jorge, sí, Alejandra, perdón, te escucho para poder terminar el punto. Ya, solo precisar, más allá del caso de Evelyn Matei, digamos, de la cita de Evelyn Matei, se señala en la intervención del propio presidente Kast que el consumo de drogas en la vía pública, en la vía pública, cambia ¿no es la figura, ¿viste? No, pero es que el consumo de droga en la vía pública se establecería como una incivilidad. Ya, da aclarado el punto. Y yo estoy muy de acuerdo con el presidente, porque lamentablemente bueno, si el gendarme o quién era el ejemplo, el sargento de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea, no es cierto, encuentra consumiendo droga en la vía pública. Pongamos esa figura. Ya, sigamos. Entonces, en la práctica,
Lo que no puede ocurrir es que esas incivilidades se transformen en la regla general y las personas tengan que sucumbir ante ellas. O sea, yo lo veo, y uno lo ve en regiones, en la región del Maule, personas que en las plazas públicas ya no pueden ir con los niños. ¿Por qué? Porque hay unos tipos consumiendo drogas, bebiendo alcohol, teniendo comportamientos, dañando la infraestructura, etcétera. Y eso tiene que estar de alguna forma sancionado. Y el registro, que tanto ruido genera, yo les digo, mire, revisemos el registro que se generó respecto de los padres que no pagan sus pensiones alimenticias. Y los efectos que tienen, ¿no les parece un poquito similar a un registro de vándalos? Se presentó un proyecto de ley, una indicación a un proyecto de ley en la Comisión de Deportes, cuando yo estábamos discutiendo la ley de violencia en los estadios, para prohibirle a las personas que deben pensión alimenticia el ingreso a los estadios de fútbol. Entonces, hoy día, que todos se alarman por un registro de vándalos, de personas que han cometido incivilidades, pero no se alarmaron cuando justamente se establecieron privaciones de beneficios, como por ejemplo la licencia de conducir u otras, a aquellos que no han pagado la pensión alimenticia, lo cual comparto, lo dejo muy, muy establecido. Entonces, yo creo que son incomparables, Jorge. ¿Cómo no van a ser incomparables? Una persona que no cumple con sus obligaciones respecto de sus hijos es tan cuestionable como aquella persona que destruye, quema una micro, quema un colegio o raya y está destruyendo la infraestructura pública. Ya uno, veamos escuchemos a ver qué opina el diputado Soto sobre esto. Bueno, primero déjeme decir que valoro que el ministro entrante Arrau, después de 3 meses de gobierno, haya podido presentar un plan de trabajo concreto en materia de seguridad, que fue el primer compromiso y el más potente de la campaña del presidente Kast, que hasta ahora ha incumplido esos compromisos, ¿no? Hemos perdido 3 meses de avanzar en seguridad con un plan claro, con una dirección, con un norte, y ahora parece que eso se empieza a caminar. Bienvenido sea, y va a contar el ministro Arrau con todo el apoyo del PPD y de nuestros parlamentarios en aquellas materias que vayan en dirección de entregar mayor seguridad a los chilenos y chilenas. En eso no nos vamos a perder. Respecto en particular del tema del registro de vándalos, a ver, yo comparto que el vandalismo y las incivilidades requieren una sanción y un reproche social fuerte que inhiba o desincentive que esas acciones que no son inocuas, que son dañinas en los contextos de la vida en comunidad, se puedan desincentivar. ¿Ok? Por lo tanto, en principio, ¿verdad? Eso lo comparto. Creo que no habría ningún problema a la existencia de un registro de vándalos que estuviese bien enfocado respecto de cuál es la manera o la forma más adecuada de sancionar o reprochar socialmente esas conductas que no queremos en la sociedad, ¿verdad? Y desde esa perspectiva me parece que si bien hay un trasfondo, un fundamento que yo creo que es correcto de impulsar una iniciativa como esta, creo que el gobierno la está enfocando de mala manera. Creo que la sanción social y el reproche, ¿verdad?, para desincentivar estas acciones, estas actitudes de ciertas personas, tiene que ser un reproche y una sanción penal reforzada, más no una sanción que incluso es más débil que la penal, que podría ser echar mano a los derechos sociales como se está proponiendo, ¿no? Y desde esa perspectiva mi llamado es a revisar desde la perspectiva penal, desde la perspectiva también administrativa, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Que las sanciones actuales son insuficientes para que ese tipo de acciones tengan un reproche suficientemente fuerte para que sean desincentivadas, de manera tal de fortalecer eso y dar una señal como país, ¿no? Pero creo que transitar el camino vía derechos sociales se generan contradicciones evidentes. O sea, ¿por qué un pedófilo, un violador, un asesino puede mantener la PGU o la gratuidad y una persona que rayó una muralla
la tiene que perder. Hay una incongruencia ahí evidente, ¿no?, que el gobierno no ha sabido explicar de manera clara. Entonces, la verdad yo creo que eso hay que revisarlo, Claro. y veamos una forma que sea más efectiva, que no sea solamente un simbolismo, ¿no? Porque al final lo que de verdad desincentiva, insisto, son las normas de carácter sancionatorio, penal o administrativa, y no estar quitando unos beneficios por aquí y por allá que más parecen un simbolismo político de carácter ideológico. Aquí parece que hay como un sueño húmedo del gobierno, de un sector político al interior del gobierno, de tratar a toda costa o por cualquier medio de debilitar o de hacerle un rayón de pintura a derechos sociales. Pero la verdad que acá se trata de otra materia, ¿no? Se trata de un tema penal, se trata Diputado, de un tema jurídico administrativo. A usted se lo pregunto y también a Roberto Munita, que es abogado. ¿Debería cambiar entonces el Código Penal o cómo se haría? ¿Es un delito si hay un joven que está con un spray, ¿no es cierto?, haciendo un dibujo sobre un carro del metro, ¿ah?, un graffiti? Eso es una incivilidad. ¿Eso se puede castigar con llevar al juicio y puede tener una pena de cárcel o algo por el estilo? ¿O sería una incivilidad? ¿Y cómo se podría castigar eso? A ver, Roberto. A ver, primero que nada, no conocemos aún los detalles de esta idea, ¿ya? Entonces, a mí no me gusta hacer juicio apresurado solo en base a titulares. Sí sabemos la intención del gobierno de avanzar hacia allá, y ahí parece bien que se avance hacia allá. Por supuesto que después tendremos que ver el articulado, ¿cierto? Tendremos que ver los detalles para ver en qué estamos de acuerdo y en qué no. Pero a mí me parece que un buen principio es lo que el presidente dijo en la cuenta pública, que no es posible que gente que atenta contra bienes públicos, que atenta contra bienes que son de sus mismos ciudadanos, de sus co-ciudadanos, que atenta contra muchas veces los carabineros, en el fondo, o personas de autoridad, después busquen recibir beneficios sociales por parte del Estado. Esto, ojo, en ningún caso sería la única sanción, o sea, no es una sanción de partida, no es una sanción única, sino que aparte, como decía antes, de los cambios que se pueden hacer en el Código Penal o en C, no sé, administrativa, aparte a mí me parece bien que nos preocupemos de saber bien quién está recibiendo los beneficios del Estado y que sepamos que si recibimos un beneficio, eso también genera deberes. No solamente hay que pensar en los derechos sociales, sino también en la contraparte. ¿Qué deberes genera recibir ese derecho social? Porque muchas veces se nos olvida que recibir derechos también conlleva ciertas obligaciones de comportamiento de vida social. Por supuesto. A ver qué dice sobre este punto Alejandra, la reflexión que hace Roberto. A ver, yo puedo entender que como sociedad tendamos a valorar una medida de estas características, pero debemos tener una visión más amplia, a mi juicio, porque aparece incongruente, como bien señalaba el diputado Soto, incongruente lo que está proponiendo el presidente de la República. No veo la coherencia para nuestro ordenamiento jurídico y político y social a propósito de las incivilidades y esta, digamos, sanción a propósito de los derechos sociales. Pensaba mientras escuchaba a Roberto en particular, ¿qué pasa con esos jóvenes que consumen en la vía pública en la plaza San Enrique, voy a colocar expresamente en Barnechea, que consumen alcohol hasta largas horas de la madrugada en grandes cantidades, o como ocurrió con estos jóvenes a propósito de un tema del agua, digamos, en la calle de un... Sí. El grifo. El grifo famoso ahí. Del grifo famoso, sí. ¿no es cierto? En Vitacura. Tengo la impresión que esos jóvenes no eran beneficiarios de ningún derecho social. No tenían gratuidad en la universidad. No. ¿Estamos de acuerdo? Probablemente no, vamos a asumir que no. Ya, sí. Entonces me pasa que vamos de alguna manera como a dividir a un mismo hecho con sanciones distintas dependiendo de los beneficios o no beneficios que el Estado otorgue. Por eso esa perspectiva que coloca el ministro Raúl a propósito de lo cultural no me convence.
Y creo Perdón, ¿me puedo hacer cargo de la respuesta? Sí, ya voy. Creo que nuestro ordenamiento jurídico debiera tener coherencia, particularmente a propósito de todo lo que significa las sanciones o lo que fuere. Yo no estoy de acuerdo que todos estos hechos se transformen en delito. Okay. Yo eso claramente entonces, me falta esa coherencia propia de todo ordenamiento jurídico. Y creo que aquí se va a desgranar y va a generar problemas de caracterización de la sociedad, de diferenciación que no me gusta. A ver, Roberto, quería decir algo. Sí. Claro, es que como Alejandra me mencionó a mí, para responder simplemente, a ver, yo creo que tiene que ir varias cosas. Primero que nada, claro, podemos encontrar casos extremos, en el fondo, que pueden sonar a cherry-picking. No creo que sea la intención de Alejandra, en el fondo, pero claro, está el caso del Grifo, que ha sido muy bullado en estos días, en el fondo, y las clases de ética. O la plaza de San Enrique, en el fondo, que está ubicada en la dehesa, Barnechea, etcétera. Pero más allá de esos ejemplos que, insisto, pueden ser un poco, esquina, fronterizo, acá lo esencial es que si hay jóvenes que delinquen, da lo mismo la condición social, da lo mismo su proveniencia, deben recibir una sanción. Y en ningún caso se estaba diciendo que por las incivilidades que sean, la sanción va a ser la pérdida de derechos sociales. No, en el fondo, si una persona está delinquiendo, por ejemplo, está, haciendo desmanes en la plaza, debe pasar a control de detención, da lo mismo de donde sea, ¿ya? Esto va en un carril distinto, esto va en un carril separado y tiene que ver, insisto, con los beneficios que uno está recibiendo, ¿ya? Ojo, esto no reemplaza lo que pueda pasar a nivel penal o a nivel civil por sanciones. De nuevo, acá estamos hablando solamente a partir de titulares y me gustaría conocer a mí el detalle del proyecto. De hecho, el mismo presidente en su cuenta pública, con esto termino, dijo que era distinto el vandalismo, que constituye delito, que las incivilidades. Y él mismo le dio una connotación distinta, pero todavía no sabemos el detalle. Entonces, la verdad es que yo preferiría esperar. Y lo que sí quiero decir es que a mí me parece que si una persona está recibiendo un beneficio del Estado, por supuesto, eso tiene que tener apareado ciertos deberes. Claro, y como abogado, ¿cómo te imaginas que se pueda investigar y comprobar la culpabilidad de alguien que está cometiendo, quedémonos en las incivilidades? Hay que hacer un proceso. Con los principios generales. Yo la verdad es que no soy muy abogado, o sea, tengo un título de abogado, pero he dedicado mi vida profesional a muchas otras cosas, entonces no soy la mejor persona para hablar desde el mundo de vista del derecho, desde el punto de vista del derecho, pero sí puedo decir que, bueno, hay principios generales de investigación que me imagino que se tendrán que cumplir. Claro. El asunto es que es uno dentro de la agenda de seguridad que con la cual el presidente Kast intenta, ¿no es cierto?, retomar la agenda pública después de la cuenta pública. Ha tenido mucha prensa y mucho comentario, pero es un punto dentro de un montón de otros proyectos que se van a ingresar al Parlamento y que ya algo avanzaba ayer el ministro Arrau. Recordemos además que el ministro Arrau cambió su subsecretario. El presidente de la República le pidió la renuncia a los subsecretarios de Seguridad y a la subsecretaria de Prevención del Delito y ya hay reemplazo. O sea, todo el equipo parte nuevamente, como decía el diputado Soto, en esta tarea. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta, el último bloque de nuestro primer café, a ver si hablamos un poquito sobre economía. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy, que lo estamos compartiendo con Roberto Munita, que es analista político. Estamos con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con el presidente electo del PPD, el diputado Raúl Soto, y con el diputado de Bópoli, Jorge Guzmán. Ya escuchaban ustedes algunas noticias, ¿no es cierto?, informaciones en torno a datos económicos, la proyección de la OCDE para este año, 1,7% del crecimiento, y tenemos en la Comisión de Hacienda que se sigue discutiendo el megaproyecto, los dichos del ministro Quirós. Recordemos también la autorización que va a pedir el ministro Quirós para que el país endeude
por 6.200 millones de dólares y ha dado explicaciones ayer por qué lo necesita, ¿verdad? Todo eso lo ponemos en esta juguera, por decirlo de alguna manera, para analizar en qué está este megaproyecto. Le quiero preguntar al diputado Soto, presidente electo del PPD. Recordemos que está el senador PPD Pedro Araya en esta comisión. ¿Y qué noticias tiene sobre si ha cambiado o no la postura del senador Pedro Araya en cuanto a aprobar o no la idea de legislar? ¿Qué opinan ustedes si ha cambiado el escenario para los análisis que ya conocemos de la mega reforma? ¿Cuáles son las aprensiones? Sabemos por qué es necesaria según el gobierno y por qué no les gusta tanto a la oposición. Pero ¿en qué estamos ahora con estos nuevos ingredientes, diputados? Primero déjeme decir, Cecilia, que el plan económico del gobierno es contrario al sentido común, es contrario al interés de la clase media, de los sectores vulnerables y de la mayoría de los chilenos y chilenas. Y lo quiero graficar en 3 hitos fundamentales. Primero, se propone una rebaja de impuestos a la gran empresa de más de 4.000 millones de dólares que deja de recaudar el fisco sin compensaciones fiscales. Eso lo ha dicho una y otra vez el Consejo Fiscal Autónomo y economistas transversalmente, y el gobierno no ha recogido esas observaciones en su proyecto. Por lo tanto, tal cual está planteada la mega reforma es fiscalmente irresponsable e insostenible y compromete el futuro del país por muchos años y por varios gobiernos. Segundo, ¿verdad? Una iniciativa de recorte de programas sociales que a mí me parecen inhumanos, especialmente el de salud, ¿no? Recortar recursos en los hospitales va a afectar sin duda alguna el funcionamiento de la salud pública de nuestro país, por lo tanto también el acceso oportuno y de calidad a la salud que merecen todos los chilenos y chilenas, y eso lo hace el gobierno para justificar lo que por el otro lado pretende hacer, que es esta rebaja de impuestos sin compensaciones. Y la última noticia que tenemos, ¿verdad? Y es el tercer hito y decisión política de este plan económico del gobierno, es una solicitud adicional de endeudamiento que evidentemente va en dirección contraria a lo que se había comprometido, ¿no? Y que tiene que ver nuevamente con tratar de generar una deuda fiscal para justificar nuevamente lo que por el otro lado se busca hacer, que es el corazón de esta mega reforma, que es la rebaja de impuestos de primera categoría y la reintegración tributaria. Entonces, ¿por qué digo que es contrario al sentido común? Y contrario a los intereses de la mayoría, porque mientras beneficia a unos pocos, ¿verdad?, las grandes mayorías de chilenos se ven afectados con los recortes que el gobierno está haciendo en salud, en educación, en vivienda y en otras materias, ¿verdad? Y también se van a ver afectados respecto de cómo el mayor endeudamiento va a comprometer, ¿verdad?, el desarrollo fiscal de nuestro país por los próximos años. Y desde esa perspectiva me parece que la política fiscal está siendo irresponsable y que es exactamente lo contrario a lo que se comprometió en tiempos de campaña. Me da la impresión de que la administración fiscal de Chile al ministro Quirós se le está saliendo de las manos. Eso nos preocupa y por lo tanto no estamos disponibles a respaldar a priori o entregar un cheque en blanco al gobierno para que siga endeudando a nuestro país, salvo que comprometa, por ejemplo, la reposición de los recursos que se han recortado a los hospitales y a la salud pública de nuestro país, que nos parece, de todo lo que he mencionado, lo más grave y lo más preocupante. A ver, diputado, cortito, si entiendo bien, si el gobierno se allana a echar marcha atrás en el recorte, por ejemplo, el presupuesto en salud, con esa condición ya el senador Pedro Araya vota a favor de la idea de legislar. No, estoy hablando de otra cosa distinta. Yo estoy hablando de que nosotros lo que vamos a tener que votar es el proyecto que va a ingresar el gobierno para aumentar la deuda pública. Eso se tiene que votar en el Congreso Nacional. Sí, y nosotros lo vamos a rechazar porque no vamos a poner en riesgo el futuro del país, salvo que el gobierno se comprometa a que en función de ese mayor endeudamiento, ¿no?, se van a reponer los recursos a los hospitales y a la salud pública, porque para entregarles un cheque en blanco, ¿verdad?, y que utilicen esos recursos para otro tipo de situaciones, no estamos disponibles, ¿no? Ahora, para la mega reforma. Bueno, la mega reforma, tal cual está hoy día, tal cual salió de la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿verdad? Si el gobierno no se abre a modificaciones
estructurales en el corazón del proyecto, y que son los aspectos tributarios, se debe mantener el rechazo. Si el gobierno abre de verdad un diálogo y incorpora la visión de la oposición institucional, de manera tal de que se recojan, por ejemplo, las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, de los economistas, que se establezcan compensaciones fiscales permanentes que den estabilidad y sostenibilidad fiscal a este proyecto, que se puedan incorporar, por ejemplo, factores objetivos de crecimiento, de inversión y empleo, podríamos eventualmente revisar esa decisión. Pero hoy día la carga de la prueba, ¿verdad? La pelota está del lado de la cancha del Ejecutivo, quien tiene la manija de la tramitación, y lo primero que debiese hacer es frenar en la urgencia, ponerle freno de mano a esta tramitación y sentarse a conversar con la oposición, pero en serio, nosotros siempre vamos a estar disponibles al diálogo, diputado, pero hasta ahora el gobierno no se ha abierto a una modificación real a su propuesta original. Entonces, ¿por qué le insisto con usted, y disculpe el resto del panel, ya voy con ustedes? Porque recordemos que el gobierno tiene puesta, ¿no es cierto?, muchas de sus expectativas en el voto del senador Pedro Araya, que es de su partido, diputado. Por eso insisto con usted. Entonces, ¿el senador Pedro Araya va a seguir la línea del partido? ¿Usted está seguro? Lo que ha dicho el senador Araya, nosotros lo compartimos, es que hay que tener una apertura al diálogo. Pero si ese diálogo termina en un acuerdo, no depende de una de las partes, depende de las dos, y sobre todo de aquella parte que tiene la exclusividad en la tramitación, como es el Ejecutivo en materia tributaria, y que además tiene la manija respecto de las urgencias, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva no vemos ningún inconveniente. El senador no ha señalado que va a votar ni a favor ni en contra, ha señalado que está abierto a dialogar. Nosotros también dialogamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, no se logró el objetivo ante la inflexibilidad del gobierno, y vamos a ver qué pasa en el Senado. Hay que tener apertura a conversar, pero por cierto también hay que tener principios y convicciones firmes. Roberto Munita, como analista político, ¿cómo ve el panorama y recordemos que el propio presidente Kast en la entrevista previo a la cuenta pública lo dijo, que sí, bueno, ojalá sea con más votos, pero si es por un voto, igual vale. Sí, bueno, eso es lo que venía diciendo desde antes también Arturo Esquella. Yo siento que incluso el presidente Kast fue un poco más moderado que Arturo, porque dijo que no es lo ideal, ¿cierto? Claro. Y de hecho en el discurso de la cuenta pública, el día siguiente de esa declaración, también llamó a la unidad, llamó a construir puentes, llamó a los consensos, y yo creo que hay gente dentro del oficialismo, sobre todo los ministros Alvarado, García Rominó, que están haciendo todo lo posible por llegar a mayorías, por alcanzar acuerdos que vayan incluso más allá de lo que se hizo en la Cámara de Diputados con el PDG y con sectores de la democracia cristiana. Acá hay una conversación pendiente todavía, y el mismo presidente lo dijo en sus entrevistas del domingo a la noche, que no hay nada escrito en piedra y hay muchas cosas que se podrían efectivamente mover o conversar. Entonces, por supuesto, el diputado Soto no está en el Senado. A todo esto aprovecho a mandarle una felicitación por su triunfo y el mejor de los éxitos como nuevo presidente. Pero de todas maneras, el PPD, el PS, son partidos muy relevantes en el Senado y por lo tanto tienen mucho que decir. Yo creo que acá no podemos decir que se agotó la discusión antes de empezarlo. El Senado es un mundo distinto a la Cámara, esto se está recién empezando a discutir y yo tengo la impresión de que eventualmente podrían haber sorpresas. No lo puedo asegurar, por supuesto, pero eventualmente podrían haber sorpresas y quizás se logra destrabar algo para conseguir un acuerdo mayor en torno, por ejemplo, a aprobar la idea de legislar con sectores de la oposición. Uh-huh. A ver, Alejandra Kraus, recién ahí, ¿no es cierto? Roberto Munita nombraba a la democracia cristiana, que se dialogó en la Cámara de Diputados, pero recordemos que finalmente votaron en contra, ¿verdad? En la Cámara de Diputados. Respecto a los senadores, hasta ahora también los senadores de la democracia cristiana, senadora Bodanovich, el Partido Socialista, todos han dicho hasta ahora, así no van a votar a favor. ¿Sabe de algo, de algún cambio, algún matiz, alguna expectativa distinta en esta etapa? Y también respecto a el proyecto de autorización de ampliar la deuda, Alejandra. A ver, en relación a los senadores, posterior a la cuenta pública, tanto el senador Flores como el senador Wenchumilla y la propia senadora Yasna Proboste han sido muy claros que hoy día no existe ningún elemento que los lleve a tomar la convicción
más allá de su vocación de diálogo. El senador Buenchumilla ha señalado precisamente que conoce pero así detalladamente el proyecto de mega reforma. Incluso, digamos, está en condiciones de discutir artículo por artículo. Y no han cambiado ninguna percepción de que este proyecto de ley, y que incluso hace la mención cuando el presidente Kast en su cuenta pública dice: este país lo construimos entre todos. Y el senador Buenchumilla dice: pero el proyecto de mega reforma solo beneficia a algunos. Y no hemos llegado a ningún otro punto de acuerdo en ese sentido. En consecuencia, creo que la voluntad de diálogo de los ministros Alvarado y García va a ser absolutamente esencial en esta etapa. Yo creo que el ministro Quirós ha sido, para efectos de las prioridades del presidente Kast, un tema complejo. Un tema políticamente complejo, porque se dialoga de manera distinta. Se dialoga de manera distinta. En consecuencia, creo que el desafío del gobierno del presidente Kast es enorme, lo hemos dicho, una reforma de esta envergadura, que la ganen por un voto, que estén preocupados del voto del senador Pedro Araya, la verdad que es insostenible para efectos de la gobernabilidad y la relevancia política para el país. Entonces, en eso los senadores han vuelto a reiterar que la cuenta pública no hizo cambiar ninguna percepción. Bueno, habrá que ver cómo va a ser lo que va a ocurrir. Y respecto a la autorización, los diputados, la bancada de diputados de esta autorización adicional, también hicieron un juicio muy crítico en los términos en que fue planteada un día después de la cuenta pública, y que es manifiestamente incongruente con todo el sustento y fundamento que el ministro Quirós le ha presentado al país. Entonces, parece que el ministro Quirós no entiende el diálogo político. No lo entiende, y no entiende las consecuencias de lo que significan, ni siquiera para generar un escenario que él estimaría desde su percepción ideológica favorable para aprobar la mega reforma. Es como volver a este concepto que la Contraloría cuestionó del quiebre del Estado, de que Chile estaba quebrado. Es como eso permanentemente. Y eso no es posible. No podemos seguir en la senda de reducir, digamos, ingresos fiscales y aumentar el déficit. Eso me parece que es complejo. Ya, esa es la postura ahí de la democracia cristiana. Diputado Jorge Guzmán, Evópoli, por supuesto está cuadrado con el gobierno, el partido oficialista. ¿Qué opina usted de que si hay que aprobar por un voto? Bueno, por un voto será. Bueno, primero, Cecilia, no es evidente que nosotros estemos cuadrados con el gobierno. Nosotros lo que defendemos son las buenas políticas públicas, y esa ha sido una línea del trabajo de Evópoli, y hemos votado a favor proyectos cuando los presentó el gobierno del presidente Boric, porque estimamos que eran buenos proyectos, y votamos a favor los proyectos que son buenos también del gobierno del presidente José Antonio Caz. Bueno, me refería a que ustedes son un partido oficialista. Disculpe si exageré en la palabra. Nuestro voto no es evidente, sino que nosotros votamos después de una reflexión. Ya. Y es justamente esa reflexión la que yo también le pido, y de verdad que no la he visto en los diputados de la democracia cristiana. Yo no me voy a hacer cargo de lo que pasa en el Senado porque no he estado en contacto con los senadores, pero sí con los diputados. Y la verdad que he visto una falta de reflexión profunda en los proyectos y una falta de compromiso con el futuro de Chile, particularmente en la democracia cristiana, que me ha sorprendido. He visto una falta de valentía para poder defender puntos, para poder defender principios, valores y sobre todo defender a Chile. Me dolió mucho, y espero que la democracia cristiana también haga la misma reflexión, cuando un diputado socialista trata de cobarde al expresidente Frei. Y no he visto a la democracia cristiana con la valentía de poder defender a quienes han representado su identidad
Perdón, en la pero historia de Chile. Cecilia. A ver, pero- Perdón, es que yo no me han dejado Sí, hablar lo suficiente, no. quiero en este minuto decirlo. Y también respecto de Raúl, con quien tengo la mejor impresión, un gran diputado, él habla de responsabilidad, habló de no se puede firmar un cheque en blanco, y resulta que a quien le firmaron el cheque en blanco fue al exministro Grau y al exministro Marcel. Y hoy día lo que estamos viendo, y yo quiero que en esto seamos muy técnicos en el debate, una sobreestimación de ingresos en la ley de presupuesto. O sea, se estimó que los ingresos de Chile iban a ser superiores, y una subestimación de gastos, que finalmente trae un déficit, y ese déficit hay que hacerse cargo. Y eso en 3 meses de este gobierno no se generó en la ley de presupuesto que nosotros advertimos, y hoy día todos hablan del Consejo Fiscal Autónomo, y no he escuchado a nadie decir, no escuchamos al Consejo Fiscal Autónomo cuando hicimos la ley de presupuesto para este año, que estaba desfinanciada. Entonces yo pido un poquito de coherencia en el debate. Yo entiendo el rol de la oposición y el rol del oficialismo, pero lo que no entiendo es que nos demos tan rápido vuelta a la chaqueta y digamos finalmente, ¿saben qué? Esto es un desastre, esto viene desde que asumió Quirós. No me vengan con cosas, y la sobreestimación de ingresos y la subestimación de gastos viene desde Grau y Marcel, y eso yo no quiero decir con ello que esté a favor de votar a favor de una acusación constitucional. Lo que sí quiero decir es que cuando las cosas se hacen mal hay que resolverlas y solucionarlas. Y está de acuerdo con que se autorice entonces esta nueva deuda. O sea, necesitamos Ok. autorizar esta nueva deuda porque el país necesita financiar compromisos que están pendientes de pago. Sí, se entendió. Y estamos llegando a un límite que ya lo advirtió el Consejo Fiscal Autónomo en la administración anterior. Estamos pasando del 41% de deuda al casi el 45%, que es el tope. Entonces, también tenemos que preocuparnos hoy día de no aumentar deuda y empezar a generar ingresos. Y por eso la mega reforma es tan importante. Alejandra, me imagino que quiere decir algo respecto a lo que dijo el diputado Guzmán sobre los diputados de la democracia cristiana. Yo no puedo aceptar las palabras expresadas por el diputado Jorge Guzmán respecto a los diputados de la democracia cristiana. Si hay un grupo de servidores públicos, que además la gran mayoría de ellos tiene larga compromiso con la ciudadanía, pues han sido alcaldes. Es decir, no hay nada más, digamos, reconocimiento respecto a un servidor público que además le den el privilegio de ser posteriormente diputado y representante de la ciudadanía en el Congreso. Eso es lo primero. Respeto absoluto. Las diferencias que podamos tener respecto a la percepción de la mega reforma, no es posible que la derecha suponga que se actúa conforme a principios y deberes republicanos, democráticos, en pos del bien de la ciudadanía, tanto cuanto se acerque a la posición de la derecha. La democracia cristiana ¿No he dicho eso, Alejandra? siempre, no, al final están en este lado, y entonces actúan de conformidad. No, la democracia cristiana no va a renunciar para defender los derechos de la ciudadanía conforme a nuestros principios, conforme al humanismo cristiano, conforme a la justicia social, poner a los trabajadores, a la familia, por delante y tomar las definiciones. Jorge, eso es la democracia cristiana. Nosotros nos debemos a la ciudadanía y no vamos a renunciar a actuar conforme a ello. Y si habrá un momento en que podemos coincidir con ustedes, Evópolis, o con la derecha, porque estimamos que el bien común se cumple sin duda. Pero este proyecto de reforma desde el día 1, desde el día 1 no nos ha parecido. Y yo pido respeto. Yo no hablo cuando les dicen la derechita, no nos olvidemos, y después todos entran al gobierno. Yo, la derechita cobarde, yo no hago juicio, no me gusta que los traten así, no me gusta que la política sea así, y no quiero para mi partido y para mis grandes líderes, que son los diputados, que se refieran así, menos un colega del Congreso. Bueno, ahí está la respuesta entonces de la Secretaría Nacional de Renovación Nacional. Se nos terminó el primer... No, yo nunca he sido de Renovación Nacional, de la democracia cristiana. Disculpa, Alejandra, Secretaria Nacional de la Democracia Cristiana. Perdona. Ya. Estaba a decir que se nos termina el primer café. Le damos las gracias a Roberto Munita, analista político, a Alejandra Kraus, Secretaria Nacional de la Democracia Cristiana, y al diputado de Evópolis, Jorge Guzmán. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, chao. Que estén muy bien. Aquí termina el podcast de El Primer Café.
Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.